A ver si lo hago bien. Bueno, hola a todos. Hola Carmen, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera clase del curso online de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Este tipo de clases online están pensadas, como ya os he ido comentando, para que tanto yo cuente algunas cosas que no he tenido tiempo de comentar durante el curso eh, normal, durante el resto de los bloques, como para que vosotros mismos podáis hablar, para que podáis mostrar vuestros ejemplos, preguntar vuestras dudas, cualquier curiosidad que tengáis relacionada con estas técnicas o con el tema del propio curso, que es el de la recreación de ciudades, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también voy a poder compartir la pantalla en esta plataforma, entonces voy a hacer una prueba de compartido de pantalla, ¿vale? Para que me digáis si lo veis correctamente. Vale, ahora estáis viendo mi escritorio, ¿verdad? Se ve, se ve, se ve. Vale, voy a ver si puedo cambiar de pantalla. Vale, ahora veis la página web, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale. Por lo que veo, eh, se puede compartir cualquiera de las pantallas que tengas conectadas. Tengo yo ahora mismo varias, incluso creo que puedo compartir todas las pantallas. Vamos a probar. A ver si me deja compartir todas a la vez. Sí, ya las veis las tres juntas, ¿no? Sí. Vale, también puede venir bien para mí, pero voy a poner la 3. Estoy, como digo ahora mismo, probando, testeando esta nueva herramienta, esta nueva plataforma de realización de clases online. Buenas, Albert, ya te vemos la cámara también. Eh, Porque, bueno, creo que puede ser mejor para que podáis estar a la vez más alumnos y podéis participar más en las clases. En otras ocasiones teníamos que hacer sesiones de únicamente 10 alumnos porque no existía la posibilidad de ampliarlo y añadir más alumnos, ¿no? Pero en este caso sí que bueno, está bastante bien y es una buena herramienta. Vemos que sigue entrando gente. Hola Carmen, también te vemos ahora a ti. También a Juan Ramón, buenas. Hola. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como sabéis, este es el primer curso de Core, que impartimos desde Core. Core es una plataforma que, como sabéis, pues hemos creado entre Iñaki Diéguez, Néstor Marqués, Belén Blázquez y yo mismo, junto con la colaboración de José Illán, que es el informático y que algunos de vosotros ya os ha tenido que ayudar para entrar porque hemos tenido algunos problemillas. Eh, y lo hemos hecho con la intención de poderos ofrecer los cursos que ya os llevábamos antes a cabo pues de forma independiente desde PAR y Patrimonio Virtual, pues ahora los tenemos en esta plataforma todos juntos y con una nueva oferta de nuevos cursos. Estoy oyendo por ahí, Juan Ramón, te oigo un poco el sonido de silencio un momento, ¿vale? Porque te estaba oyendo como un ruido de fondo, pero luego si quieres hablar, pues te vuelves a activar y listo. Como decíamos, hemos creado esta plataforma para poder ofrecer distintos cursos relacionados con patrimonio, arqueología, nuevas tecnologías, etcétera, y poder hacerlo de forma más profesional y de forma más organizada. Como veis, el primero que hemos querido crear es el curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender, que es un curso totalmente nuevo, es el que estáis cursando ahora mismo. Debe haber alguien por ahí que está escribiendo y también se me cuela el sonido. Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Os voy a silenciar a todos de momento para así hablar más tranquilamente y cuando queráis hablar lo podéis activar, ¿vale? Como digo,
Es este curso el primero que hemos creado, que es en el que ya estáis, y ahora hablaremos más de él y nos meteremos más en él. Pero también tenemos otros nuevos y otros renovados, actualizados y otros que ya habíamos hecho hasta ahora. Pues, por ejemplo, tenemos los clásicos de introducción a la fotogrametría digital, así como introducción a Blender para la reconstrucción virtual en 3D del patrimonio, ambos actualizados. Y luego, pues tenemos también los que solemos hacer con Iñaki, de documentación 3D en campo y material y documentación 2D y 3D de material arqueológico y otros microcursos, etcétera, ¿vale? También vamos a dar en mayo un curso de impresión 3D, que es la primera vez que lo vamos a hacer y que será una de las novedades de la página web. Y bueno, nosotros nos iniciamos, como digo, con este curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. ¿Y en qué se diferencia este, por ejemplo, del curso de reconstrucción virtual en 3D del patrimonio? Bueno, pues la diferencia fundamental es que este curso de reconstrucción virtual en 3D del patrimonio está más pensado, que se llevará a cabo, por cierto, entre mayo y junio, está más pensado para centrarnos en edificaciones, en edificios concretos, en elementos concretos, recrear objetos con más detalle, recrear edificios con más detalle y solo nos quedamos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, viene bien porque también empieza desde cero y es una introducción a Blender desde cero que nos permite reconstruir pues una pequeña habitación o un pequeño edificio, etcétera, también objetos, pero le faltan muchas cosas que sí que tiene este curso de recreación en 3D de ciudades históricas con Blender. Entonces, en este curso de ciudades históricas nos centraremos más en lo que es el contexto de la ciudad completo, los edificios en general de la ciudad, el contexto natural, los caminos, los campos, etcétera, ¿no? Nosotros lo que haremos aquí además será un tipo de modelado distinto, que es un modelado low poly, es decir, de bajos polígonos, y nos centraremos más en las texturas, porque una imagen así, vamos ya a abrir si queréis, voy a buscar un momento a ver dónde tengo los ejemplos del curso. Entonces, una ciudad como las que habéis podido ver, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Entonces, una ciudad como esta no necesita ser modelado en detalle todos los edificios, ¿vale? Realmente lo que vamos a hacer van a ser modelos muy, muy, muy sencillos que vistos de forma independiente nos van a parecer muy pobres y nos van a parecer que casi no tienen detalle. Pero cuando los montamos en una recreación así, pues dan el pego. Y eso se debe pues a que pues no nos fijamos en uno en concreto, sino que vemos muchos en general, ¿no? Entonces, el modelado que vamos a ver aquí será un modelado más, como digo, sencillo, más básico y más low poly que el que se puede ver, por ejemplo, en el curso de reconstrucciones virtuales, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una de sus muchas diferencias. Además, pues bueno, enseñamos otros trucos como descargar modelos, eso lo veremos más adelante, ¿no? Cómo descargar modelos de Internet y modificarlos para acoplarlos a nuestra reconstrucción. Por ejemplo, en esta recreación, tanto el teatro como los templos que se ven por aquí, las columnas, los barcos, todos estos elementos son descargados de Internet y no son realmente míos. Pero no pasa nada, esto es muy común y tenemos que saber utilizar también modelos de Internet y aplicarlos a nuestras recreaciones virtuales, ¿vale? ¿Por qué lo llamo curso de recreación virtual en 3D y no de reconstrucción? Bueno, creo que ya os lo cuento en algún otro caso, pero es precisamente porque una reconstrucción es algo más técnica, es más objetiva, por así decir, más positivista. En cambio, una recreación es algo más subjetivo, incluye elementos que realmente nos estamos, en cierto modo, inventando en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Incluye también, pues bueno, algunas herramientas, algunas cosas que no tenemos constancia realmente histórica de ellas y por supuesto, vida, elementos vivos, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces, bueno,
Vamos a ver ahora, en esta pequeña clase, nos meteremos un poco en las tripas de esto para ver cómo está montado y para que veáis un poco con lo que os vais a encontrar poco a poco vosotros, ¿vale? Porque siempre os será más fácil haceros con ellos si lo podéis ver, haber visto previamente cómo es de forma interna, que no si tenéis que empezar un poco a ciegas desde cero. Entonces, bueno, lo primero, antes de nada, deciros que efectivamente este es un curso un poco complejo porque incluye cosas bastante avanzadas de Blender, pero también incluye cosas sencillas para aquellos que acaban de empezar. Entonces, por eso también ha sido mi intención de montar un, perdón, un momento, ha sido mi intención montar un curso cero de Blender, que es el de la pipa famosa, ¿vale? Que he montado para todos aquellos que no hayan tenido antes relación con Blender, que no lo conozcan y que quieran empezar a introducirse en el software. Entonces, a todos vosotros que todavía no hayáis trabajado con Blender y que estéis dudando si empezar o no con el de la pipa, yo ya os digo que no dudéis, empezad con el de la pipa porque si no aquí os va a ser muy difícil seguir el ritmo. Pero si habéis hecho ya el de la pipa y habéis practicado un poco con ello, os podréis meter en este curso de las ciudades donde pues veremos el uso de Blender para determinadas cosas, ¿no? Entre ellas, uno de los elementos que vamos a ver y que muchos tenéis interés en ello es el de el terreno, ¿no? Crear elevaciones de terreno. Entonces, bueno, yo aquí os puedo poner algunas capturas de pantalla más, por ejemplo, del proceso de esto. Aquí tenéis por si os queréis inspirar un poco también, un pequeño boceto que hice yo para esta ciudad en concreto. Entonces, en esta ciudad, y todo esto os lo explico en el bloque también, pues bueno, voy indicando los elementos que tiene cada una de las partes, etcétera. Luego me quedo con el dibujo en blanco y negro también, ¿vale? Porque me va a servir posteriormente. Pero bueno, así me hago un pequeño esquema de lo que queremos colocar y dónde lo queremos colocar. Y luego pues veréis cómo recrearemos el entorno, recrearemos el mapa, el plano. Ya veis que no tiene por qué tener demasiado detalle, ¿vale? Veis que este de aquí, por ejemplo, no tiene mucho detalle, aunque luego hemos añadido un poco más de detalle, etcétera, pero luego con las texturas se falsea mucho. Este curso va a ser mucho de falsear la geometría con las texturas, porque realmente la geometría sencilla es muy básica. Va a ser más de utilizar las texturas para falsear esas geometrías, ¿no? Aquí ya veis cómo vamos añadiendo elementos. Por ejemplo, aquí tenéis el teatro, tenéis el foro, unas termas, un templo y una vivienda que hay aquí en la parte de fuera también. Vale, creo que mejor así, ¿vale? Que creo que se ve ahora con un pequeño foco. Vale, entonces en toda esta zona de por aquí, pues tenéis estos edificios públicos. Posteriormente, vamos a ver si nos deja. No. Vale, a ver, ahí está. Aquí tenemos ahora añadidas más casas. En este caso, ¿veis estas manzanas de edificios? Solo hay 4 manzanas de edificios diferentes, ¿vale? Lo que pasa es que duplicándolas, girándolas, moviéndolas, cambiándoles cosas, parece que son distintas, pero no, son la misma. Todas estas estrategias de duplicar y hacer que el mismo edificio parezca distinto dependiendo de cómo lo coloquemos, son algunas de las estrategias que veremos, ¿no? Y luego, pues bueno, también aquí pues he creado distintos elementos que he ido añadiendo. Obviamente, no os voy a enseñar a reconstruir edificio por edificio, porque si no nos tirábamos aquí hasta diciembre. Sino que vamos a ver pues la recreación de varios de estos ejemplos, pues no sé si por ejemplo del foro, de la modificación del teatro, la creación de algunas casas y luego vosotros mismos tenéis que aplicar esas 4 cosas porque son cosas muy sencillas para geometrías muy sencillas, a hacer vuestros propios edificios. Y como los vamos a ver desde lejos, que no os preocupe, ¿vale? Que no os preocupe que la calidad sea mala del edificio, etcétera, desde cerca, porque son edificios que se van a ver muy de lejos. Entonces, vamos a poder hacer alguna trampilla en ese sentido, ¿vale? No es lo mismo que en una reconstrucción virtual donde tiene que ser todo perfecto.
Aquí pues podemos tomarnos más licencias. Luego, como veis, pues el texturizado hace mucho. Nosotros aquí tenemos esta imagen sin texturizar, entonces una vez que le damos la textura va a quedar muy bien. Enseñaremos a hacer texturas de mar realistas, ¿vale? Aquí veis cómo va creciendo en realismo lo que es el mar según pasamos de una a otra. Entonces, bueno, eso también lo iremos viendo, cómo poder hacer todo este tipo de cambios. Y, fin, veis aquí, en este caso, veis que he añadido ya el bosque alrededor. Os enseñaré distintas formas de hacer bosque o de añadir árboles. Una forma más sencilla, que es prácticamente manual, ¿vale? Y que recarga un poco más nuestra escena. Y otra forma bastante complicada, que lo pongo como un reto avanzado, simplemente para aquellos que os queréis meter en ello, lo explico en unos cuantos videotutoriales, pero es solo como algo optativo, ¿vale? Más adelante. Os contaré una forma, pues, de hacer el bosque de este modo, de tal manera que todos los árboles que veis aquí realmente son planos, aunque proyectan una sombra, proyectan sombra sobre nuestro terreno. Entonces, bueno, esto es un poco complicado de hacer y para quien se quiera meter en ello, tenga tiempo, ahí lo puede hacer. Pero si no, que no le importe, que tampoco va a ser necesario del todo. Aquí tenéis, por ejemplo, otro punto de vista. Podéis tomar distintos puntos de vista de vuestras recreaciones. A mí, al final, pues me gustó más el otro desde más arriba, pero bueno, pues este es otro punto de vista que obviamente todavía le quedaría mucho trabajo de modificar cosas, detalles, añadir elementos, etcétera, ¿vale? No sé si, Andreu, ¿quieres algo? Que no sé si has puesto ahí como 02 y no sé muy bien a qué te refieres en el chat. Luego aquí, pues bueno, añadir distintos elementos por árboles, por ejemplo, en el interior de los edificios, ¿vale? No sé si estáis viendo la pantalla que he cambiado. ¿Me escucháis? Ay, mierda. Joder. Silenciado. Sonido reactivado. Hola, buenas, ya estoy por aquí de nuevo. Perdonad, que he tenido que entrar con el móvil ahora porque se me ha caído internet, pero ahora mismo lo recupero y entro desde el ordenador, ¿vale? Y seguimos con la explicación, no os preocupéis. ¿Me escucháis? Ok. Vale, perfecto. Digo, joder, os he perdido.
Pero no. Menos mal. Es que, como he comentado al principio... Sí, no, como he comentado al principio de la clase, estoy teniendo algunos problemas con el internet, con la compañía de internet, y era probable que se cayera. Pero bueno, ahora en unos minutos debería llegar. Vale, perfecto. Creo que ya estamos dentro. Sí. La pantalla sí. Vale. A ver, que me acoplo. Ya cerrado. Vale, perfecto. Ya estoy aquí de nuevo, ¿vale? ¿Me oís? Sí, perfecto. Vale, bien. Y además creo que continúa la grabación, que se está grabando, entonces mejor. Bueno, como decíamos, os estaba comentando que nos habíamos quedado aquí, ¿no? Os estaba comentando que también se pueden añadir elementos y es conveniente añadir también elementos vegetales en el interior de nuestras ciudades, que muchas veces se nos olvida. Entonces, bueno, os enseñaré cómo añadir estos árboles por aquí de forma distinta al bosque de fuera, pero el mismo bosque de fuera, ya digo, si no lo queréis hacer de la forma compleja, pues lo podéis hacer como los árboles de dentro y ya está. Y luego, pues se me ocurrió el otro día, no es algo que hubiera hecho en otras recreaciones, pero se me ocurrió el otro día añadir las personas, estos personajes, también con un sistema de partículas para que aparecieran por ahí repartidos por la ciudad, ¿vale? Por aquí lo veis. Entonces será una de las cosas que también os enseñe, probablemente en otra de estas clases online, porque es algo que no he incluido expresamente en un vídeo tutorial, pero es muy sencillo, ¿no? Entonces no tendréis tampoco problema. Pero lo veremos en alguna de las clases online, cómo meter estos personajillos, y la verdad es que desde lejos quedan muy bien, ¿no? Y bueno, pues este ya creo que es casi el final. Bueno, luego tenemos el añadido de efectos, ¿vale? Entonces, veis que aquí añadimos tanto humo como niebla, y otros efectos, ¿vale? Eso también será algo que veremos cómo meter, aunque algunos ya tenéis alguna idea de cómo hacerlo, pero bueno, es bastante interesante verlo aquí todo junto. Entonces, bueno, esta será una de los ejemplos que veamos. Yo voy a abrir un archivo de Blender ahora de esta ciudad para enseñároslo un poco por dentro y que podáis ver un ejemplo de lo que nos vamos a encontrar. Obviamente, como esto se construye poco a poco, pues realmente no... Vamos a ver. Vale, aquí lo tenéis. Lo estáis viendo, ¿verdad? Entonces, ¿lo veis? Confirmármelo. Sí, ¿no? Sí. Vale. Como veis, no es posible recrear todo, es decir, no podemos recrear todo sin límite, de forma totalmente sin fin. Entonces tenemos que decidir muchas veces dónde empezar y acabar nuestro entorno, nuestro terreno. Yo os recomiendo que lo hagáis bastante grande, veis que aquí, por ejemplo, la ciudad tiene ese tamaño, pero por fuera tengo más terreno. Esto se debe a que, como vamos a colocar la cámara inclinada, si no ponemos más terreno, pues nos va a aparecer cortado. Entonces, mejor que no aparezca cortado. Que si nos sale cortado, luego en Photoshop probablemente pues podemos hacer una fotocomposición o lo que queramos para hacer que eliminar eso, ¿no? Pero lo mejor es... Nosotros nos vamos a centrar en Blender, entonces lo mejor es que no nos aparezca cortado. Y luego también una cosa importante, por ejemplo, es que si añadimos árboles, los árboles no hace falta que estén por todo el terreno. Vamos a ponerlos solo en aquella zona que se ve en la cámara, ¿vale? Nosotros jugaremos mucho con la cámara, ¿vale? Porque estaremos haciendo normalmente imágenes estáticas, entonces nos interesará ponernos en vista de cámara con bastante frecuencia e ir viendo cómo está configurado todo desde este punto de vista, porque será donde tengamos que ir metiendo retoques,
trabajando con la composición, quitando árboles de aquí y de allá, poniendo los caminos o no para que se vean, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, si nos acercamos más, pues podéis ver cómo los modelos son muy sencillos. Mirad, por ejemplo, esta manzana. Y esta manzana, todo hecho con quads, con polígonos de 4 lados, de forma muy, muy sencilla, ¿vale? Y no hace falta más. Lo mismo por aquí. Este, por ejemplo, pues igual. Polígonos muy sencillos. Esta parte del foro, mirad, es que el foro realmente tiene muy pocos polígonos. Lo único que tiene son las columnas. Eso sí tienen más polígonos, pero por el resto, casi nada. Y luego, por ejemplo, aquí tenéis, vamos a activar la vista de material, porque aquí tenéis a unas personas, ¿no? Que están pues dentro de un sistema de partículas que hay aquí. Y como veis, realmente son planos y solo son 3 modelos de personaje. ¿Vale? Si nos acercamos, pues quedaría muy mal. Porque si nos acercamos vemos que tenemos aquí a dos señores y a una señora totalmente repetidos por todos los lados, ¿no? Bueno, pues esto realmente no, una vez que nos ponemos a verlo desde aquí arriba, pues no nos damos ni cuenta de eso, ¿vale? Entonces, con esos efectos ópticos es con los que vamos a jugar, ¿vale? Añadiremos cosas que desde cerca nos parecerán que queda mal, nos parecerá que no queda con suficiente detalle, pero cuando lo veamos desde lejos, pues va a dar el pego muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, también veremos en algún momento pues la creación, aunque esto es bastante sencillo, pero bueno, la creación de zonas en obras, ¿por qué no? Podemos hacer algunas zonas en obras, que siempre queda bastante bien. Podemos ver también, si queréis, pues cómo crear este tipo de telones para en este caso el teatro, la cubierta del teatro o el anfiteatro, que siempre queda muy bien. Eso es muy importante, ¿no? Lo veremos a lo largo del curso, la creación de detalles, telas, tenderetes. Veis que aquí, por ejemplo, en el puerto, en esta zona del puerto, pues he colocado muchos tenderetes que realmente son el mismo o realmente hay 2 o 3 modelos, pero están repetidos muchas veces y movidos, girados, cambiados, etcétera. Y eso hace que parezcan distintos y queda muy bien, porque siempre se nos olvida en la reconstrucción de ciudades, arqueológicas sobre todo, pues que existirían todos estos elementos perecederos, ¿no? Telas, maderas, todas estas cosas, ¿no? Normalmente solo se representan las ciudades en mármol totalmente, en piedra, y eso no sería así, ¿no? Generalmente. Y como os he dicho, pues bueno, también incluí barcas. Esta barca, pues claro, si me pongo yo a modelar esta barca y tengo que modelarme absolutamente todo, pues tardo un montonazo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues descargarme los modelos de las barcas, de estos barcos romanos de por aquí, pues de internet, ¿vale? Entonces no he tenido que modelar este barco entero, que lo podría haber hecho, pero generalmente a la hora de hacer escenas tan grandes y tan complejas, si tenemos que modelar a mano nosotros cada uno de los elementos, no vamos a acabar, ¿no? Entonces, más que modelar, lo que tenemos que hacer es saber cómo gestionar, pues modificarle luego a lo mejor algunas texturas, que tenga colores más realistas, eliminarle algunas partes que no nos interesan. Por ejemplo, este barco que veis aquí arriba, a la izquierda, es igual que este que tenemos aquí, pero yo le he eliminado algunas cuerdas y las velas para que parezca que tiene las velas plegadas. Porque claro, si está en el puerto, pues si está amarrado tendrá las velas plegadas. Entonces yo he entrado en el modelo y he modificado aquellas partes que quería, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que hacer con este tipo de modelos que descargamos de internet, ya sea de forma gratuita o comprada, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto lo iremos viendo, todos estos trucos, todas estas técnicas y cómo llevar a cabo nuestra ciudad, aunque al principio parezca muy complejo y que nos va a llevar mucho, pues luego realmente es bastante, si hacemos paso a paso todo, va a ser bastante sencillo, ¿vale? Como os digo, voy a cerrar esto. Intentad no hacer ciudades muy, muy grandes, porque como hagáis ciudades muy grandes,
os va a petar el ordenador a lo mejor o os va a ir muy lento. Intentad que los modelos 3D de los edificios sean low poly, que sean de pocos polígonos, porque si no también se nos petará el ordenador. Aquí, por ejemplo, yo lo que he ido haciendo, y esto lo veremos en el próximo, vamos, en el próximo no, en el tercer bloque, dedicado al modelado, pues yo he ido haciendo manzanas de casas de este tipo y las he ido haciendo en un archivo de Blender externo, ¿vale? Es decir, yo me he hecho todas estas manzanas ya escaladas, que esto lo veréis todo, me las he escalado y las he hecho en un archivo de Blender. Y realmente las texturas que tienen son muy pocas, porque tienen 3 texturas de tejados distintos, ¿vale? Veis uno más oscuro, uno más marrón y otro más amarillento, que, por cierto, luego podemos ir cambiándoles las texturas y de ese modo damos más heterogeneidad. Y luego tenemos una serie de texturas de los muros que también son intercambiables. Es decir, nosotros vamos a trabajar con texturas de los muros como estas, ¿vale? Y os enseñaré a crear este tipo de texturas. Entonces, cuando nosotros tenemos esta textura, la podemos mover de un muro a otro sin importarnos, ¿vale? Y incluso ponerlo de forma casi automática. Y de esa manera, pues estaremos creando muchos edificios de forma bastante rápida y bastante fluida para nuestra ciudad, ¿no? Porque si nos tenemos que recrear casa por casa, textura por textura, pues nos podemos volver locos, ¿no? Y esto pues se podría hacer con cualquier época, ¿no? Nosotros podemos hacer muros que imiten pues fachadas del siglo XVIII, fachadas de medievales y utilizarlas del mismo modo. De hecho, este tipo de esta textura que veis aquí realmente no se podría decir si es una fachada romana o de qué época es prácticamente, porque hay fachadas similares en muchas épocas, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a esto. Como os he dicho también, veis aquí, veremos técnicas de esculpido digital del terreno, ya sea sobre un terreno inventado como sobre un terreno LIDAR, por ejemplo. Podremos ver cómo descargarnos un terreno LIDAR o un terreno de real de Google Earth o de alguna plataforma similar y utilizarlo para colocar nuestra ciudad después de un proceso de esculpido digital, porque si no, aunque sea el LIDAR, nos va a salir con muy poca definición, ¿no? Entonces, todo esto será parte de lo que veremos. De hecho, esta parte dedicada al terreno se abrirá mañana mismo. Mañana abrimos el bloque dedicado al terreno y ya os podréis ir poniendo con ello los que queráis. En ese sentido, sí que quiero deciros eso, que vayáis con tranquilidad, que intentéis seguir los vídeos y todas las dudas que tengáis me las preguntéis. Como en este curso muchos de vosotros vais a realizar recreaciones, pues bueno, cada uno la suya, por así decir, vais a propias, pues os surgirán dudas que no me han surgido a mí a la hora de hacer la ciudad romana. Entonces, todas esas dudas me las podéis preguntar, para eso estamos aquí, ¿no? Y como también, pues ya os lo he comentado en más sitios, pero como es como es un curso nuevo, supongo que habrá muchas cosas que no funcionen bien en cuanto al contenido, digo, que habrá algunas cosas que pues no os gusten tanto o no sirvan tanto y otras, en cambio, que echéis en falta. Y también estamos para eso, ¿no? Pues para ver qué zonas están un poco pobres y deberíamos poner más cosas y qué zonas a lo mejor sobran y se podrían quitar, por ejemplo. Entonces, bueno, todo esto pues lo vamos hablando a lo largo del curso. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, supongo que muchas. A ver, os voy a activar ahora. Os he activado los micrófonos. Dime, Albert. Bueno, más que duda, es como hemos podido leer toda esta semana en el foro, sí, teníamos todos, por lo que he visto, muchas dudas acerca de qué ciudad escoger. Tú nos ibas aconsejando, nos ibas guiando. Entonces, ¿cuáles son los principales retos con los que nos vamos a encontrar? Porque claro, de momento solamente hemos hecho un esquema en un papel. Y si te estás diciendo que no sean muy grandes, pues por el tema del lado. Ahora sacaba
Ahora has sacado el tema del equipo, que también puede ser un impedimento, porque si alguna vez hemos hecho alguna cosa un poco grande, el ordenador se va quedando. Entonces, los pasos que vamos a ir dando para recrear la ciudad, ¿qué problemas podemos tener en los que nos puedas anticipar para decantarnos por un tipo de ciudad o de otra? Claro. Bueno, problemas, bueno, os podéis encontrar muchos, como ya sabéis, como en todas estas cosas de Blender. Pero yo sobre todo recomiendo eso, que no hagáis un ejemplo excesivamente extenso, excesivamente amplio, excesivamente ambicioso, porque eso es lo que va a acarrear más problemas por unos lados o por otros. Es decir, si tenemos una ciudad muy grande, pues por ejemplo, vamos a tener que meter muchos árboles, o árboles más pequeñitos, pero al ser más pequeñitos habrá que meter muchos más árboles. Entonces, eso ralentizará, por ejemplo, nuestro ordenador más. Por eso, si, por ejemplo, cogemos una perspectiva más cercana a la ciudad, o de un barrio de la ciudad, o de una zona pequeñita, podremos poner menos elementos, menos árboles, etcétera, y se sobrecargará menos la vista. Entonces eso sobrecargará menos nuestro ordenador. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos. También si elegimos una ciudad pues más pequeña y con menos edificios singulares, pues podremos hacer lo que ya os he enseñado de crear pues solo 4 o 5 casas e irlas duplicando, irlas recolocando, irlas disponiendo por el terreno y luego pues a lo mejor un castillo y una iglesia y punto, ¿no? Y la muralla y ya está. Entonces, si por ejemplo tenemos que hacer eso, es mucho más fácil que no si tenemos que hacer, como uno de vuestros compañeros proponía, pues Oxford en el siglo XVI, porque la mayoría de edificios son singulares y entonces nos pasaremos media vida modelando edificios que además son muy complejos. Entonces, yo os recomiendo que no cojáis ciudades con edificios muy complejos, es decir, que no tengan pues una catedral gótica de la hostia, porque eso va a ser complicado de modelar. Que probablemente muchos podríais hacerlo, pero nosotros no y además os va a llevar mucho tiempo en tonto. Entonces, si tenéis planteado o queréis hacer la recreación de una ciudad que creéis que es bastante compleja y que os va a llevar mucho tiempo, pues os recomiendo quizás que sigáis el curso con el ejemplo que yo planteo o con otro ejemplo más sencillo que queréis hacer vosotros y luego cuando acabéis el curso con todas las herramientas que yo os doy, pues ya os embarcáis en ese proyecto durante todo el tiempo que queráis, ¿no? Lo digo más que nada para que no os frustréis y veáis que no llegáis a tiempo, ¿no? Porque puede que os ocurra que estáis en la fase de modelado y tenéis que modelar un montonazo de edificios y tardáis un montón de tiempo. Y eso pues va a hacer que os vayáis retrasando, que no podáis seguir las dudas en los foros bien, etcétera, y será peor. Por eso yo os recomiendo eso, pocos edificios, porque lo que nos interesa no es hacer muchísimos tipos de edificios, es hacer algunos edificios y ver cómo colocarlos, ver de qué forma los integramos en una escena completa, ver cómo los escalamos y los colocamos allí, ver cómo los integramos con el entorno natural, con el pintado del terreno, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso, por lo que yo os recomiendo que cojáis un ejemplo más bien sencillo, porque es verdad que a todos nos molaría un montón hacer una ciudad genial y tal, pero eso obviamente requiere muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, cuando yo estaba o iba a preparar este curso, me planteé hacer para el curso como material, hacer la recreación de la ciudad de Guadalajara en el siglo X, en época califal. Porque, bueno, yo soy de allí de Guadalajara y además, pues bueno, hay muchos datos, he hecho otras recreaciones de la ciudad y tengo ya información de antes. ¿Qué pasa? Que sí, eso está muy bien, pero cuando me quise poner me di cuenta de que, bueno, cómo eran las casas, exactamente por dónde pasaba la ciudad, la muralla, qué elementos había, cómo estaban dispersos, cómo estaban los barrios colocados, qué tipo de alcazaba uso o qué tipo de mezquita pongo. Entonces, todas estas dudas que son históricas, arqueológicas y artísticas nos llevan mucho tiempo. Realmente el proceso de documentación es de lo que más puede llevar. Así que, a menos que ya tengáis mucha documentación sobre una ciudad o sobre un elemento o sobre un entorno en concreto, en una época concreta,
os recomiendo que os vayáis a algo más sencillo, porque si no os vais a tirar un montón de tiempo documentándoos, ¿no? Que eso es bonito y que eso está muy bien, pero es algo que yo dejaría mejor para cuando tengamos todo el tiempo posible. Incluso si queréis, lo podemos dejar para el trabajo final, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que había planteado es que la entrega del trabajo final pues fuera a final de curso, pero también podemos hacer otra cosa, y es que la entrega del trabajo final, el que os dé acceso al certificado, sea unos meses después de finalizar el curso y de ese modo tengáis tiempo para llevar a cabo vuestro propio proyecto más amplio, dedicándole más tiempo una vez acabado el curso, ¿no? Lo importante es que no vayáis corriendo a hacer las cosas, porque si no al final no van a salir tampoco trabajo, no vais a poder desarrollar mucho lo visto en el curso. Entonces, si os parece, yo os recomendaría eso, seleccionar un ejemplo más bien sencillo para vuestro trabajo durante el curso, a menos que ya tengáis mucha experiencia, claro, que entonces puede haber alguno que diga, pues yo ya me manejo muy bien en Blender y quiero ponerme con un ejemplo más o menos complejo, lo que sea. Pero si no tenéis mucha experiencia o tal, igual es mejor que sigáis el ejemplo del curso o un ejemplo similar y sencillo. Por ejemplo, Carmen planteaba pues la realización de una ciudad egipcia o algo así en torno a un templo, etcétera. Pues esto a lo mejor puede ser fácil porque los edificios son muy geométricos, muy sencillos y el terreno también parece fácil. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser fácil. O otro alumno nuestro que decía que él iba a llevar a cabo pues la recreación de Monterrigioni, creo que es, una ciudad italiana muy pequeñita que la verdad es que tiene 4 casas. Entonces, eso pues mejor porque así nos centramos en cosas pequeñitas, cosas concretas, ¿vale? Y luego, ¿que queréis plantear un proyecto final de curso más amplio? Pues yo os puedo dejar varios meses después para que tengáis todo el tiempo del mundo para llevarlo a cabo, ¿vale? Vale, acabando con esto que estábamos comentando, yo seguramente ya lo había pensado, cambié de proyecto respecto al que te había enviado en la primera práctica, porque había elegido una ciudad medieval, Sí. no tanto por el problema del modelado, que supongo que siendo más sencillo, no es tan complicado como un modelado en detalle, sino por el volumen de la ciudad y porque, bueno, al no ser arqueólogo ni historiador, Sí. de información voy un poco falto, tendría que Claro. invertir mucho tiempo en buscar documentación. Y creo que, por ejemplo, esta ciudad romana, lo que son las geografías son todo más cuadradas, rectangulares, son... Yo por Hizo eso, algunas medievales y tenían como mucha más elaboración, claro, yo de requerir más. por eso elegí también como ejemplo alternativo, después de, como vi que me iba a llevar mucho tiempo documentarme y demás, y añadir tantísimas casas, a lo mejor, en la ciudad esta que os digo de Guadalajara Califal, pues dije, voy a elegir algo más sencillo. Entonces pensé en una ciudad romana tipo, porque, como tú dices, son mucho más geométricas, más reticuladas y más con más líneas paralelas, ¿no? Entonces eso hace que sean bastante sencillas en ese sentido. Así que por eso también os recomiendo que cojáis una de estas ciudades que es muy sencilla. También podéis hacer una griega helenística que también eran de este estilo, por ejemplo. No pasa nada. Pero bueno, ya os digo, darle una vuelta y no pasa nada si decidís cambiar de proyecto si lo veis un poco difícil o si queréis solo hacer un pequeño, un poblado o lo que sea, un pueblecillo. No pasa nada. No tiene por qué tener muralla tampoco. No, por ejemplo, aunque yo os enseñaré a hacer murallas, pero no tiene por qué tener, ¿no? Eso realmente, lo importante es que hagáis un entorno creíble en el que colocar una serie de edificios, un grupo de edificios que quede más o menos bien con distintos elementos y que se pueda llamar ciudad, por así decirlo. Luego, todas estas herramientas que yo os doy y que podéis aplicar a unas ciudades o a otras, lo podéis utilizar para lo que queráis y para ciudades inmensas o ciudades muy pequeñas, pueblecillos y obviamente de cualquier época. Incluso se podían hacer con estas técnicas que vemos durante el curso ciudades fantásticas, de fantasía, una ciudad de los orcos, yo qué sé. Entonces, bueno. Estuve buscando del Señor de los Anillos para hacer, pero digo, hostia, esto tiene un currazo que... Eso puede tener mucho curro, pero molaría también, ¿eh? Vale, pues yo por mi parte... Bueno, tengo alguna cosa más, pero a lo mejor más adelante porque es más de modelado y cosas así. Vale, a ver qué...
¿Tiene alguien alguna otra duda así relacionada con el inicio del curso y demás? Si alguno tenéis Sí, alguna duda y estáis hablando por el micro y no os oímos, escribid por el chat, ¿vale? Y ahí lo veremos. Yo me pasa como Albert, yo tengo una duda, pero es de textura y eso quizás para luego Claro. más adelante. Sí, si queréis un poco para más adelante por no mezclar mucho temas y por no asustar mucho a los que todavía no han empezado, ¿sabes? Porque sí que es verdad que en este curso hay gente de niveles muy diferentes. Hay gente que acaba de empezar prácticamente con Blender y que yo creo que si hace modelos low poly de pocos polígonos, como yo enseño, más adelante enseñaré en los videotutoriales, no tendrá demasiada dificultad. Pero es verdad que para cosas más avanzadas igual sí que se asustan un poco. Pero también hay muchos, como algunos de vosotros, que ya tenéis control de Blender y habéis hecho muchas cosas y os garantizo que os vais a encontrar con retos, ¿sabes? No, no os vais a aburrir. Pues mira, yo si quieres te comento otra cosa. Sí. Sobre el calendario, no sé si tiene que ser una cosa, o sea, si ya lo tienes, supongo que lo tienes muy pensado esto y Sí. ya lo tienes bastante calculado. Pero dado que lo mismo podemos tener problemas a la hora o requerir más tiempo a la hora del modelado, Ujú. yo ahora me he encontrado que desde el jueves pasado que se abrió el bloque, Sí, el viernes a las 10 de la mañana ya me lo había acabado. ya, Quiero decir, no, ya. ya me lo había... Y quizás el sábado o el domingo, no me acuerdo, fue cuando te entregué la práctica, Sí, pues he notado esto, que tenía como 4 o 5 días claro, de, bueno, claro, esperando el siguiente paso. Supongo que entiendo que es para seguir unas pautas, claro. pero Nada, es que esto se debe sobre todo, y yo al principio sí que pensé que dije, bueno, este primer bloque que no tiene mucho, podemos abrir el segundo antes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como hay bastantes compañeros vuestros que acaban de empezar con Blender y que tienen todavía el curso cero este al que les di acceso, no quería que se agobiaran demasiado con el curso cero y que fuera muy rápido, etcétera. Entonces, aun a riesgo de que vosotros ahora mismo vayáis un poco más lento y os sobre tiempo en esta primera semana, eh, he creído preferible eso a que se agobien los que están empezando, ¿no? Entonces, así, los que han empezado con el curso cero tienen tiempo bien para hacer el curso cero, etcétera, y ahora se van a poder enganchar a este primer bloque que la verdad, como tú dices, pues se ve rápido y es bastante asequible. Pero no te preocupes porque ya mañana mismo vas a tener cosas nuevas y el bloque este del terreno te va a dar para mucho, ¿vale? Porque en él hablamos tanto de, ya te digo, tanto de creación de terrenos manual como de creación de terrenos a partir de datos reales, como luego de distintas técnicas de esculpido digital para esculpir rocas directamente y para dar mucho detalle a nuestros terrenos. Entonces, con ese bloque sí que vas a tener para practicar mucho y vas a poder empezar a hacer el terreno de tu ciudad, de la ciudad que plantes. Entonces, quizás bueno, este capítulo era más teórico, entonces claro, tampoco había mucho claro. que... El plano, evidentemente, pero que vamos, en una mañana Pero, o dos claro, días. claro. Pero ya te digo, está hecho un poco a posta para no presionar demasiado a los alumnos que tienen menos nivel. Pero luego, ya digo, luego tendréis bastante más curro, ¿vale? Y lo mismo, como por ejemplo, ya te digo, abriremos este bloque del terreno y luego la semana siguiente, después de esta, se abre el de modelado. Y en cuanto tengáis esos dos abiertos, vais a poder dedicarle mucho tiempo, dependiendo del que queráis, ¿no? Porque ya modelado podéis modelar mucho si queréis, ¿sabes? Entonces, bueno, no os vais a aburrir a partir de mañana, ¿vale? Y lo bueno es eso, que sí, que podéis hacerlo un poco, adecuarlo a vuestras necesidades, ¿no? Si no os vais a quedar, por ejemplo, sin nada que modelar. Si tenéis mucho tiempo y decís, pues quiero modelarme toda la ciudad y distintos elementos, casas diferentes para darle más realismo y que sea más heterogéneo, pues lo podéis hacer. Y que decís, pues no tengo mucho tiempo que dedicarle. Pues modelo solo 2 tipos de casas y los repito, los giro, los coloco y ya está. Entonces, bueno, va a quedar un poco en vuestra mano el tiempo que queráis dedicarle, ¿vale? Pero sí, os pido perdón en ese sentido a los que os habéis aburrido un poco esta semana.
Joder, pero que no digo que me haya aburrido, ¿eh? Ya, bueno, pero sí, que habéis tenido mucho Ayer, que hacer. ayer, por ejemplo, empecé a modelar alguna casa de estas medievales y por eso digo, mira, esto va a costar si hay que hacer tantas, que a lo mejor Claro, el truquito de hacer 3 o 4 e ir modificándolas, bien, ¿no? Pero claro. Sí, sí, no. eh, Eso, faena. para hacer ciudades, ya sabéis, tenéis que tirar del truco este de ir duplicando cosas. Y de hecho, si lo veis en las recreaciones en 3D que podáis ver por ahí y os vais fijando, vais a ir viendo cuáles son la misma, ¿vale? A partir de ahora vais a ir juntando en las distintas recreaciones las que son la misma y realmente solo las han movido, las han rotado, pero viéndolo todo en conjunto no da esa sensación, ¿vale? Vale, de la escala para modelar. Bien, en ese sentido, no sé muy bien a qué te refieres, pero supongo que hablas de cómo colocar en escala todo para empezar a hacer nuestra recreación. Sí, eso en el próximo bloque será lo primero que veamos, ¿no? En el próximo bloque veremos cómo importar nuestra planimetría, la que tengamos ya realizada, el boceto de planimetría que tengamos hecho, veremos cómo importarlo a Blender y cómo escalarlo. Y una vez que quede importado y escalado, nos servirá de referencia a lo largo del resto del curso, ¿vale? Entonces ya tendremos esa referencia y todo lo que coloquemos le podremos dar el tamaño adecuado para que esté perfectamente dispuesto ahí, ¿no? Entonces sí, eso lo veremos, será de lo primero que veamos. No sé si en el próximo o en... Sí, en el próximo bloque tiene que ser, porque lo de incluir el terreno tiene que ser escalado. Pero sí, trabajamos siempre con escalas porque si no, pues fallaríamos mucho a la hora de poner, por ejemplo, el tamaño de las personas, el tamaño de los distintos edificios, de las puertas, todo ese tipo de cosas, claro. Entonces hay que jugar siempre y trabajar siempre con la escala. Y si tenéis cualquier problema en ese sentido, pues lo ponéis por los foros y lo explico mejor si hace falta porque es bastante importante. Pero sí, buen apunte ahí, bien visto. De nada. Luego, por ejemplo, también ha habido una cosa que he tenido que falsear un poco y es que a veces tenemos que falsear cosas. Por ejemplo, en la última recreación que os he enseñado, esa que tiene así como mar, etcétera, eh, los personajes miden más de lo que deberían. Es decir, yo metí los personajes, estos que os he enseñado por sistema de partículas, los metí a un tamaño pues de 1,70 o 1,75. ¿Qué pasa? Que no se me veían prácticamente nada. Entonces, para dar la sensación de que están ahí, pues les aumenté un poquito el tamaño. Entonces, bueno, no se ve exacta, o sea, simplemente hacen más bulto y no distorsionan la comprensión de la ciudad, pero realmente no es algo real, no podrían tener ese tamaño, ¿no? Pero bueno, esos pequeños trucos artísticos a veces nos los podemos permitir. Y Marga pregunta si es mejor todo hacerlo por separado y luego link append. Sí, eso lo veremos también más adelante cuando lleguemos al bloque de incorporarlo todo lo que hayamos modelado, incorporarlo en nuestra escena al completo. Incluso en el bloque de modelado, pues lo veremos, ¿no? Cómo realmente lo que nosotros tenemos en la escena es el terreno y a la hora de modelar va a ser mejor modelarlo en un archivo de Blender aparte, por ejemplo, las casas, y luego te haces otro archivo y ahí modelas pues el teatro, modelas el foro, y luego lo incluyes todo en el terreno. Veremos algunas técnicas para sacar la inclinación del terreno exacta, pues por ejemplo, donde está el foro, para poder hacerlo con esa inclinación, que eso también puede ser interesante, o técnicas para aterrazar el terreno, también veremos. Pero sí, eso llegaremos más adelante, pero como dices, siempre es mejor tenerlo todo muy bien organizado y incluirlo luego mediante Append. Yo más que Link utilizo siempre Append. Pero ya digo, que no se asuste nadie que no sepa lo que es esto, porque lo veremos. Esa es la razón de por qué tenías la carpeta del explorador de Windows a petar de archivos de Blend, ¿no? Porque tienes diferentes Eh, casas o bueno, teatro. no.
esa es otra razón, que también, mira, os lo voy a compartir para que lo Luego me ha sorprendido ver tantos archivos, no sé si son copias de seguridad o... Claro, sí, veis, aquí lo tenéis, ¿no? Realmente todos los que tengo aquí son copias de seguridad, como bien dices. Es que yo cuando hago pues algunos cambios digo, uy, esto lo voy a guardar en un archivo nuevo. Entonces, en vez de Ciudad Romana 2, pues lo llamo Ciudad Romana 3. Cuando hago algún cambio más que digo, a ver, esto lo conservo, pues lo guardo como Ciudad Romana 4. Porque, ¿qué pasa? Que si lo estamos sobreescribiendo continuamente, igual en algún momento nos damos cuenta de que la hemos cagado en algún momento y que pues hemos eliminado un archivo, o le hemos cambiado la escala o que hemos desconfigurado algo y que ya no podemos volver atrás y eso sería un fallo importante. Entonces, siempre os recomiendo, siempre que podáis, irlo guardando con un numerito detrás y aunque me salgan aquí pues 20 copias, pero no importa. Por ejemplo, la ciudad romana final, esta de aquí que se corresponde con el renderizado final que habéis visto, es ciudad romana 19. O sea que lo he ido guardando hasta 19 veces, pues porque prefiero siempre ir con pies de plomo y irlo guardando todo paso a paso para no perderlo. Entonces sí que os recomiendo hacer eso. Y luego también tengo aquí, como veis, esta carpeta de modelos 3D, porque dentro de ella pues veis que tengo árboles, barcos, edificios públicos, rocas, texturas y viviendas. Aquí me he ido organizando los otros modelos 3D que luego importo a la recreación. Por ejemplo, en edificios públicos pues veis que tenemos el teatro, foro, templo. Entonces, por ejemplo, si entro en templo, pues podéis ver, a ver si carga. ¿Vale? Podéis ver que tengo este templo ultra sencillo, ¿vale? Veis que si entro en modo edición es la cosa más sencilla del mundo. Las columnas no las he hecho ni yo, como os he dicho, me las he descargado de internet, porque digo, a ver, las columnas las podía haber hecho perfectamente, pero digo, ¿para qué voy a perder tiempo en hacer algo que ya está hecho y que casi no se va a ver? Que si es que de hecho no hace falta ni que le haga ni los capiteles, ni acanaladuras, ni nada, porque no van a aparecer, ¿no? Y desde tan lejos ni se van a ver. Entonces, bueno, y una vez que tengo este templo, como veis, está escalado, pues guardo este archivo como templo y entonces siempre desde mi archivo de Blender principal, pues podré importar ese modelo al archivo de la ciudad. ¿Vale? Entonces, eso es lo que os recomiendo hacer y siempre tenerlo todo ordenadísimo, ¿vale? Yo aquí incluso lo tengo muy poco ordenado para lo que debería ser. Pero cuanto más ordenado lo tengáis, mejor, porque al final trabajamos con muchos modelos, con muchas versiones del archivo, muchas imágenes y, bueno, se puede hacer un poco complejo. Bueno, Marga. ¿Internet? ¿Cómo? No, decía que cuando decías Internet, conozco BlendSwap. ¿Hay más sitios donde localizar este tipo de archivos? Sí, de eso os hablaré mejor más adelante cuando lleguemos al tema de modelado, etcétera. Entonces os voy a dar webs de descarga de esos objetos, algunos gratis y otros pagando. Hay muchos gratis bien y de hecho pues el teatro este que yo he utilizado es gratis, por ejemplo. Y incluso el barco romano que habéis visto, el barco romano más detallado, también es gratis. Los que no podía encontrar gratis, por ejemplo, son las barcazas pequeñitas estas. Y dije, pues me las voy a comprar y a lo mejor, no sé si por 15 euros o algo así, pues hay en páginas que también os las pasaré donde os podéis adquirir también estos elementos que a veces viene bien, ¿no? Entonces, no estéis tampoco cerrados a que a veces tengáis que comprar modelos 3D, que siempre viene bien. De todas maneras, si algunos de estos que yo tengo os los puedo pasar también, algunos de estos que me he comprado para que no os los compréis vosotros, claro. Y dice Andreu aquí que si se pueden usar los modelos de SketchUp en Blender. Sí, se pueden usar, ¿vale? Lo único tendrías que abrirlos en SketchUp y exportarlos como OBJ o otro formato que lea Blender. Y luego pues los importas a Blender y funcionan perfectamente. Igual tienes que reconfigurar un poco las texturas y algunos otros parámetros, pero bueno, si tienes algún problema en configurarlos, pues me lo dices y te ayudo cómo hacerlo
Claro, hay bastantes cosas y además hay cosas bastante low poly de época romana para SketchUp que pueden venir muy bien para este tipo de recreaciones así, ¿no? Y bueno, Marga, sí, como te digo, ya os comentaré distintas páginas de descarga, pero pues está BlendSwap, como ha comentado Albert, y otras varias que os pongo además con el ejemplo del teatro para que busquéis por ahí, incluso algunas de pago que están bastante bien. Y también tenéis SketchUp, que SketchUp también ofrece servicio de descarga y pueden venir bien. Perdón, SketchUp no, Sketchfab. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Sketchfab es una web que muchos ya conocéis, pero donde aquí pues podemos buscar escultura romana, por ejemplo, y descargarnos, ponemos aquí a ver todos los resultados y en los filtros seleccionamos descargable. Entonces nos aparecerán muchas, todas estas, que son descargables. Entonces, por ejemplo, pues me puedo descargar esta de aquí y colocarla en la recreación que yo quiera, ¿vale? En este caso han puesto muchas de pago. Esta de aquí, por ejemplo, esta es una función de Sketchfab que la han puesto hace poco y cuesta 12 euros esta escultura. Entonces, a lo mejor no nos interesa o nos interesa más buscar alguna gratuita, que también las hay, ¿no? Pero bueno, ya digo, de todo esto hablaremos, por supuesto. E incluso cuando llegue el bloque determinado del modelado, pues podemos abrir una entrada en el foro para ir compartiendo las páginas que encontremos que mejor nos sirven para descargar este tipo de modelos e integrarlos en nuestra escena, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Que hay mucha gente por ahí callada. Ahora, bueno, tendréis que empezar a poneros con el tema y será cuando surjan de verdad los problemas más técnicos y más prácticos a la hora de llevar a cabo los terrenos, etcétera. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo a partir de mañana. Sí, Andreu, el curso ese que hace Iñaki, que es un microcurso de ilustración histórica y arqueológica, supongo que lo volverá a abrir en los próximos meses, ¿vale? Os mandaré también toda la información. Una cosa que quería deciros es que estamos enviando ahora algunos emails que enviamos de forma general para todos vosotros, pues tanto pues para avisaros de nuevos cursos como para avisaros de cuándo va a haber una clase online, etcétera, os pueden llegar quizás como promociones, ¿vale? Entonces, os digo esto para que estéis atentos a la carpeta de promociones, porque, por ejemplo, pues hemos mandado hace un rato uno que es del curso este de dibujo 2D y 3D de material arqueológico que se va a impartir en marzo. Pues así os llega toda la información del mismo. Cuando abramos, como dices, Andreu, el curso de ilustración histórico-arqueológica, pues también os enviaremos una notificación para que recibáis toda la información, ¿vale? Y os llegará, ya digo, a promociones, así que estar atentos. Bueno, yo creo que... Sobre Blender en concreto, no sé si... Dime si quieres y... puedo atracar así. Sí. A ver, una es teórica, es cuando editamos un objeto, Sí. hacemos un cubo para hacer una casa y editamos, entramos en edición del objeto. Sí. ¿Es habitual o correcto añadir más geometría en el modo edición, que todo forma parte del objeto? Es decir, hago la estructura de una casa y le voy a poner un balcón. Muchas veces me vuelvo loco haciendo loop cuts para conseguir la... Claro. Mi casa. Fácil. Suena como un ruido por ahí detrás, sí. Alexis. Dime. Sí, Alexis. Ah, pues bien. Nada, ya está. Ahora, Alexis, te he silenciado un momento para hablar con Albert y ahora cuando eso, si quieres, hablas. Dime. Vale, el caso era ese, por ejemplo, un edificio con un balcón, ¿no? Si lo tuviera que hacer con la misma
Ajá, sí, sí, sí. Con la misma, ya me saldrá la La palabra, misma, sí, con la geometría, metiendo cortes y tal. cortes, extruir y tal. Eso es un Claro. ejemplo muy sencillo y muy tonto, pero cuando lo vas complicando, a veces digo, hostia, si le meto otra geometría independiente, sí que es verdad que no estarán conectados los vértices y demás, Ujú, claro. pero me sanearía mucho de tener que hacer muchos Claro. cortes y extrusiones en la geometría A ver, inicial. generalmente cuando se está modelando pues una reconstrucción virtual que se quiere ser ahí pues muy exigente con la geometría o, bueno, algún modelo que tiene que estar perfectamente cerrado, etcétera, sí que es mejor pues hacer el modelo correctamente uniendo todos los vértices con vértices, etcétera, tal. Pero realmente nosotros, tal cual vamos a modelar, para modelar todos estos edificios, etcétera, podemos hacer perfectamente y de hecho nos puede dar muchas ventajas como tú comentas, ¿vale? Por ejemplo, veis aquí, por si alguien no ha entendido lo que ha dicho, para verlo de forma práctica, veis mi pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Vale, pues tenemos aquí un cubo. Imaginad que este cubo queremos que sea una casa, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería entrar en modo edición, quizás encendería el Limit Selection to Visible para ver la parte de abajo y en selección de caras me borraría, seleccionaría la cara de abajo y la borraría solo la cara de abajo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es conveniente, eso sí, no tener por ahí caras perdidas que no se van a ver. Entonces, por ejemplo, la cara de abajo, como no la vamos a ver, pues la borramos y ya está. Y ahora, ¿qué más? Pues con control R metería un corte aquí en medio, pulso botón derecho para que quede en el centro, botón derecho para seleccionar esta arista y la subo hacia arriba para hacer un tejadillo. Mira, ya tenemos una pequeña casa. Y ahora, pues como tú dices, imagínate que aquí queremos poner como una especie de cobertizo en este lado. ¿Tendríamos que ir metiendo cortes, etcétera, tal, para hacerlo? Pues mira, no, muchas veces lo mejor es que lo creemos ya sea en modo objeto o en modo edición, pero que luego unamos los objetos. Lo podemos hacer en modo edición, ¿no? Entonces entro en modo edición y aquí creo, pues crearía otro cubo, lo escalo, me lo llevo, por ejemplo, hasta aquí más o menos, selecciono esta cara para, a ver, esta de aquí para llevarla un poco hacia arriba, esta para afuera, ¿vale? Y ahora yo sí que entraría en modo edición y borraría las caras que no se van a ver. Es decir, esta cara que ha quedado como dentro del muro, mejor eliminarla, ¿vale? Y la de abajo también. Suprimir caras, que nos quede así, como abierto por detrás y por abajo. Y entonces ahora yo pues puedo seleccionarme esto de aquí para levantarlo y ya tendría yo ahí un cobertizo montado y esto es un solo objeto, ¿vale? Este es un solo objeto. Lo que pasa es que como he creado estos dos cubos en modo edición, pues vamos, que me daría la sensación de que he creado dos objetos, pero no, solo es un objeto porque como veis aquí se llama cube, que yo ya lo puedo llamar casa, y entonces aquí ya tenemos una casa que es más o menos lo que tú dices. Si yo quiero ahora crear un balcón, también puedo creárselo en modo objeto, SZ, me lo coloco por ejemplo aquí, y ahora sí que voy a entrar en modo edición, pulso a la Z para que me salga así en modo wireframe y en selección de caras me elimino esta de aquí que no me interesa. Suprimir caras es solo la de detrás porque el resto sí que se ven, ¿no? Incluso quizás me cojo con Alt este loop y me lo llevo hacia aquí un poco hacia adelante para que no me sobre tanto por dentro del edificio, ¿no? Y ahora pues aquí ya podría, si quiero meter cortes para, pues por ejemplo, con control R, meto aquí unos cortes, control R, y ahora selección de caras, me cojo con Shift estas de aquí, y con la E extruyo hacia arriba, y ya tendría yo un balcón. Y ahora cojo este balcón, con Shift cojo la casa, y hago control J, y ya los tengo unidos todos en un mismo objeto. Con control J, que es join, se pueden unir todos en un mismo objeto. Entonces, veis, aquí ya tendríamos una casa low poly que sería como las que podemos colocar en nuestras recreaciones, ¿vale? ¿Veis qué sencillo ha sido hacer una casa de este modo? Entonces, lo que tú dices, Albert, sí, puedes hacer esto perfectamente porque va a ser incluso más fácil a la hora de texturizar, a la hora incluso de, imagínate que ahora digo, venga, quiero hacer otra casa, pero la voy a hacer solo con estos mismos elementos. Pues con Shift D la duplico, me la llevo aquí y ahora pues me cojo este cobertizo
que puedo cogérmelo pues seleccionando una cara, manteniendo pulsado control y pulsando más, se me seleccionan todas las caras adyacentes de esta parte y cojo y me lo llevo, por ejemplo, aquí, RZ90, RZ180, 180 grados, me lo pongo por aquí, lo bajo un poco, SZ, por ejemplo, ¿veis? Así estoy solo modificando esto un poquito. Ahora me cojo el balcón, RZ, me lo llevo para acá, lo he hecho un poco ahí a mano el giro, pero ahora lo puedo igualar. Y aquí, pues por ejemplo, le puedo bajar esto un poquito el tejado, bajamos esto para acá un poco. Y bueno, veis como así le he metido alguna modificación, incluso la podemos escalar un poco. Y ya tenemos dos casas que son diferentes, pero construidas con los mismos elementos. Entonces, esto también es algo que podemos hacer de forma bastante sencilla. Entonces, vamos, creo que te he respondido a tu duda, ¿no? Sí, es que al principio, pues esta misma casa te la habría hecho con solamente un solo cubo y Claro. extrusiones, tal. ¿Qué pasa? Tardas No es tan muchísimo más. Claro, tardas más. y no tiene No pocos es tan polígonos. Después llega un momento que no sé qué te has equivocado y tienes que empezar a borrar caras y Claro. vértices y Nada. y tal. Eso, Entonces, sí, lo mejor así. Y ya te digo, para este tipo de escenas, con estos modelos, perfecto, porque además pesan menos y a la hora de duplicarlos, pues van a recargar menos la escena, ¿no? hay muchos menos polígonos aquí. Claro. Y luego también otra cosa que quería deciros, una técnica que no sé si conocéis o si alguna vez os he enseñado, es que si nosotros con control R metemos, por ejemplo, aquí estos cuatro cortes, y decimos, joder, es que tengo aquí demasiados cortes, demasiados loops, y quiero quitarlos, quiero eliminarlos para que se me queden unidas todas las caras. Pues únicamente con Alt y Shift Alt me selecciono todos, y si pulsamos a borrar, a la X, veis que aquí abajo está Edge Loops. Entonces pulsamos en Edge Loops y ya me vuelve a recuperar las caras que yo tenía, ¿vale? Esto es por si alguna vez metéis demasiados Edge Loops, demasiados cortes y no os vienen bien tanto corte. Entonces lo podéis eliminar con esa opción. Por si acaso, que creo que no lo he comentado en el curso 0 y puede veniros bien, porque aquí vamos a trabajar mucho con cortes de ese tipo, ¿sabes? Porque imagínate que yo ahora mismo quiero hacer un patio en medio de esta casa. Pues con control R me hago así, control R, control R y control R, y me selecciono estas dos caras de en medio y con la E extruyo hacia abajo. Y ahora pues lo que tendría que hacer es seleccionarme esta arista y bajarla. Podría usar el imán si quiero, pero bueno, lo hago así un poco a mano. Bajarla hasta una altura que quede recta. Entonces ya tendríamos ahora un patio en el centro de esta casa. Entonces con cortes, con control R vamos a ir solucionando la mayoría de los edificios que queramos hacer, ¿vale? Y comenta Katucha, no sé cómo se pronuncia el nombre, perdona si te lo estoy diciendo mal, pero comenta que está Thingiverse, que sí, es una página que yo utilizo bastante últimamente, pero esta página está pensada principalmente para impresión 3D. Entonces los modelos que tiene son sin textura y pueden resultar no apropiados a lo mejor para incluir en esto. Pero vamos, sí que vienen bien, ¿eh? También los podemos utilizar, ¿vale? Entonces este barco, pues por ejemplo, para una vista lejana podría estar bien. Pero bueno, si queréis hacer algo histórico, tened en cuenta que tenemos que investigar las tipologías de barcos, tipologías de casas, de todos los elementos para que estén acordes al momento histórico, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no es pregunta, pero supongo que el Subdivision Surface en este curso prácticamente ni lo vamos a utilizar, ¿no? Dada Sí, prácticamente no. A ver, lo utilizaremos un poco y no, incluso no, pero veréis que en el terreno que utilicemos, en vez de Subdivision Surface vamos a utilizar otro modificador
que se llama Multi-Resolution, que hace más o menos lo mismo que el Subdivision Surface, pero está pensado como para esculpido digital. Entonces nos va a venir muy bien para esculpir digitalmente, etcétera, sobre nuestro terreno. Pero sí, como dices, prácticamente el Subdivision Surface nada de nada, porque realmente desde lejos ni se va a notar, ¿sabes? Y no podemos sobrecargar mucho la escena. Así que nuestras casas serán poligonales, pero al verlas todas desde lejos se va a ver muy poco, ¿no? Y luego tenemos la ventaja de que si nos queda algo muy, muy poligonal, siempre podemos en Photoshop posteriormente, que eso es algo que se hace muchísimo, pues modificarlo un poquito para eliminar esa línea y que no sea tan recta, ¿no? Bueno, pues creo que ha dado bastante de sí la clase, aunque es el primer día, ¿no? No me quiero imaginar las próximas semanas. Pero eso está bien, hombre. Que también las clases estas pues vienen muy bien para completar las cosas que veamos a lo largo del curso y para solucionar las dudas y añadir nuevas cosas, ¿no? Así que nada, como digo, mañana se abrirá el bloque dedicado al terreno, donde veremos distintas técnicas, además, que he estado investigando distintas técnicas para obtener el modelo digital real de nuestro terreno, de una zona en concreto, porque en España tenemos la suerte de contar con los archivos LIDAR abiertos, libres y gratuitos para descarga de todo el mundo. Pero en la mayoría de los países no, en otros países de fuera no. Entonces, como también contamos con alumnos de otros países, de México, de Perú, de Ecuador, de distintos sitios, pues sí que he querido ofrecer la posibilidad de obtener de otra forma el modelo digital del terreno, aunque sea con menos precisión, pero existen formas de hacerlo. Entonces también os lo muestro ahí. Y luego también, por supuesto, pues crearlo de forma manual, que es lo que se hace en algunas ocasiones, ¿no? Porque, y lo veremos también mañana, o a partir de mañana, recordad que también el terreno ha cambiado bastante de la actualidad al pasado en muchos sitios. Entonces, no es lo mismo probablemente, o no era igual la orografía del terreno hoy que en la Edad Media o que en el 2000 antes de Cristo. Entonces, eso también conviene investigarlo, ver si tenemos que cambiar algo del terreno físico o si realmente nos merece la pena tener el modelo real o lo podemos realizar, pues bueno, de forma un poco orientativa, ¿no? Eso ya es un poco lo que vosotros queráis, dependiendo del proyecto que vayáis a hacer. Pero bueno, todo eso lo veremos a partir de mañana, ¿vale? Y bueno, con esta plataforma bien, ¿no? Con esta de clases online. Parece que funciona bastante bien. Y se ve muy ralentizado ¿se ve ralentizado Blender o no? Cuando comparto pantalla. Al abrir quizás el archivo, ¿no? No, pero yo creo que va mejor que antes, Pablo? Va mejor, ¿no? Vale, guay. Sí. Sí, pues entonces mejor. Seguiremos probando con esta y supongo que nos quedaremos con ella. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por asistir y nada, cualquier duda que tengáis ya sabéis, al foro y la voy contestando en cuanto pueda, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Venga, pues vamos hablando. Y gracias, Albert, por tantas dudas, que eso viene muy bien para las clases. Que llevo un año haciendo cursos y no he podido venir nunca a ninguna clase. Y ahora... Ya era hora. Muy bien. Venga, hasta luego a todos. Hasta luego.